Hola amigo, gracias por acompañarme. Acabo de predicar un mensaje nuevo en la iglesia. Nunca lo había predicado. Lo titulé 5 centuriones. Estudiamos la vida de 5 centuriones diferentes en el Nuevo Testamento. Y vaya, algunas de las lecciones que se entrelazan en sus historias son asombrosas. No querrás perderte nada de lo que decimos de cualquiera de estos 5 centuriones. Apuesto a que no sabes quiénes son ahora, incluso si eres un erudito de la Biblia. Te encantará este mensaje. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Abran su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 7. Voy a compartirles un mensaje que he titulado 5 centuriones. Un centurión era un oficial en el ejército romano que tenía más de 100 hombres. La palabra siglo, centurión, tiene sentido. Era como un capitán que gobernaba sobre 100 hombres. Y es interesante, si lees los evangelios y las epístolas, hay numerosos centuriones que se mencionan. Y casi siempre están entretejidos en la tela de una historia asombrosa. Y veremos, si el tiempo lo permite, a 5 centuriones y las historias que se tejieron alrededor de sus vidas. Y veremos algunas de las lecciones que aprendemos de estos centuriones y sus historias. Y del primero es el que escuchamos más que de otros. Este es el centurión con gran fe. Lucas capítulo 7 y versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniera a sanar a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. También soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús dijo que el centurión tenía una gran fe, incluso una fe mayor que la que halló entre cualquiera de sus hermanos judíos. Y solo quiero compartir rápidamente 4 cualidades que hicieron que la fe de este hombre fuera grande. Número 1, su fe era desinteresada. El enfoque de su fe era el beneficio de otra persona, no de sí mismo. Ni siquiera estaba pensando: vaya, si pierdo a este sirviente va a ser muy costoso reemplazarlo, así que necesito hacer algo al respecto. No, la Biblia dice que su siervo era muy querido para él. Todo el asunto, él envió por Jesús para ver si vendría y sanaría. Se trataba del bienestar del otro y de esta otra persona por completo. En segunda, su fe era grande porque su fe era activa. En nuestro texto leemos: cuando escuchó de Jesús, hizo algo. Envió a los ancianos de los judíos con él. No se limitó a decir: bueno, si es la voluntad de Dios, sé que Él me va a encontrar. Si esto es algo que Dios quiere que pase. No, lo escuchó y lo hizo. La fe se expresa a través de la acción. De hecho, el libro de Santiago dice que la fe sin acciones que corresponden está muerta, es infecunda, es impotente, no puede hacer nada. Si lees los evangelios es interesante. No exclusivamente, pero casi en todos los casos. Hay algunos casos aislados en los que esto no pasó, pero casi
en todos los casos, cuando alguien fue sanado, individuos o multitudes, ellos fueron a Jesús. Solo en pocas ocasiones selectas Jesús tal vez buscó a alguien o encontró al individuo. Casi siempre la persona lo iniciaba e iba. Ellos fueron. La fe del centurión estaba activa. La fe que no actúa en realidad no es fe en absoluto. Lo tercero, su fe no dependía de las buenas obras o del mérito personal. Los ancianos de los judíos, cuando llegaron, dijeron: oye, este hombre se lo merece. Deberías hacer esto por él. Él ama nuestra nación y nos hizo una sinagoga. Su amor por nuestra nación lo ha hecho impopular entre algunos de su pueblo y ha puesto su dinero donde predica. Él nos construyó una sinagoga. Jesús, él se lo merece. Pero el chico dijo 2 veces: no soy digno. No se acercó a Jesús, no hizo una petición a Jesús basado en sus buenas obras o en su mérito personal. No estaba en la ecuación en nada con él. Aunque los judíos dijeron: oye, deberías hacerlo, debe tenerlo basado en estas buenas cosas que hizo, pero él dijo: oye, no soy digno. No estoy haciendo esto basado en nada de lo que he hecho, nada de lo que he sacrificado. Escucha, Jesús, esto se basará en tu bondad. ¿Saben? La Biblia dice: por la fe, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9, la mayoría de nosotros lo conocemos. Por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia por medio de la fe, no por obras. Por gracia mediante la fe, no por mérito personal. Por gracia mediante la fe, no basado en nada que hayas hecho tú o yo. Y esa palabra, salvo por gracia, eres salvo por fe, es la palabra griega sozo. Es la misma palabra traducida a sanar, mejorar y hacer nuevo en todo el Nuevo Testamento en relación con las personas que son sanadas físicamente por Dios. No dañaríamos ese versículo de ninguna manera si dijéramos: por gracia son sanados por medio de la fe y no por obras. Es el don de Dios para que nadie se gloríe. Escuchen, tengo un artículo, lo he tenido por años y años. Era una gran empresa de panadería y se les ocurrió esta nueva mezcla para el pastel y pensaron que iba a ser su bestseller y nadie lo compraba. Es un artículo interesante. Lo único que tenías que añadir era agua. Pensaron: esto conviene a todos, les encantará, tendremos... nuestro nombre es un estándar en la industria. Entonces, podían permitírselo. Pagaron para hacerse un estudio por qué las personas no compraban este producto. Necesitamos saber. Y los resultados del estudio fueron que las personas no confiaban en algo en lo que no tenían un papel que desempeñar. Cambiaron la receta y tenías que agregar un huevo. Y las cajas volaron de los estantes. Pensaban: bien, si tenemos que hacer algo, confiamos. Y a veces venimos a Dios. Es como... vine y recibí esta oración y me siento muy bien porque pasé mucho tiempo leyendo mi Biblia esta semana. O tengo confianza porque no he pateado al perro ni le grité a mi esposa esta semana. O he dado sacrificialmente en la ofrenda, o todo lo que pueda hacer. Olvida todo eso. Esas cosas son buenas. Tengo asistencia perfecta en la iglesia. Es maravilloso, pero no obtendrás respuesta a tus oraciones. Pasé más tiempo orando, eso es bueno, pero no obtendrás respuestas a tus oraciones. Dios no está obligado en base a nuestras buenas obras o nuestro mérito personal. Es por gracia, a través de la fe, más 0. Muy bien. La cuarta cosa. La palabra de Jesús era la única evidencia que su fe requería. Me encanta, le dijo a Jesús: solo di la palabra. Es todo lo que necesito, tu palabra. No necesito ninguna otra prueba. Janet y yo estuvimos en Australia hace muchos años y esto es anterior a la existencia de los teléfonos móviles, los iPads. No había nada de eso. Y cuando viajábamos, de hecho, hasta hoy, yo llevo los pasaportes. Tengo su pasaporte y también tengo mi pasaporte y ella tuvo que irse 3 días antes que yo. No recuerdo por qué, pero yo tenía los pasaportes, tenía su pase de abordar. No existían los pases de abordar electrónicos, eran de papel. Y
ella se subió al taxi o alguien la iba a llevar ahí. Y le dije, amor, ¿tienes tu Biblia? Ella dijo, sí, está en mi bolso. Dije, bueno, puse tu pasaporte, puse tu pase de abordar en la Biblia, está en tu bolso. Ella dijo, está bien, me dio un beso y se fue. Y la observé. Ella no comprobó. Era un viaje de 45 minutos al aeropuerto. Y si no lo hubiera puesto ahí, perdería su vuelo. Y habría tenido que volver. Y le pregunté cuando llegué a casa después, oye, ¿cuándo revisaste tu Biblia? Dijo cuando me acerqué a la ventana y necesitaba revisar mi bolso y me pidieron mi pasaporte. Y dije, sí, lo tengo aquí. Ni siquiera lo pensó. Pienso que mi esposa tiene mucha fe en mi palabra. Solo di la palabra. Eso puede parecer muy simplificado, pero eso es lo que una gran fe en Dios es. Que solo le creemos su palabra y actuamos como si fuera así. No hay otra evidencia más que la palabra. Janet no dijo, déjame ver, debo asegurarme. Ella solo aceptó mi palabra. Bueno, pasemos de este centurión con gran fe a uno que llamaré el centurión náufrago. La historia se encuentra en Hechos capítulo 27 y Pablo está bajo arresto, fue puesto bajo la custodia de un centurión romano y algunos soldados porque apeló a César y va camino a Roma y están en un barco y se meten en una horrenda tormenta. Por 2 semanas no ven el sol, ni la luna, ni las estrellas. Toda esperanza de que fueran salvos se perdió. Se balancean como un corcho en un tormentoso mar de oscuridad y luego de repente Pablo sale y se hace cargo. Y dice, oye, un ángel me visitó esta noche y Dios me mostró que salvará mi vida y la de todos los que navegan conmigo, pero vamos a encallar en cierta isla. Y desde ese mismo punto, ese momento, el centurión hizo todo lo que Pablo dijo. Tomó la palabra de Pablo como evangelio, si quieren. Es muy interesante si lo lees. Todo lo que Pablo dijo, el centurión lo hizo. ¿Por qué? Bueno, Pablo le había dicho que hiciera algo antes y no lo hizo. Y se dio cuenta, un momento, este hombre escucha a Dios. No hubiéramos estado en la tormenta si lo hubiera escuchado en primer lugar. Y la lección que quiero sacar de la historia es esta. Debemos ser sensibles y escuchar la guía del Espíritu Santo. Retrocedemos 2 semanas. En el escenario que les acabo de transmitir, Hechos 27:9, dice, ahora bien, cuando había pasado mucho tiempo y la navegación ya era peligrosa porque el ayuno ya había pasado, Pablo les aconsejó diciendo, varones, percibo. Todos digan percibo. Diciendo, varones, percibo que este viaje terminará con desastre y mucha pérdida, no solo del cargamento y del barco, también de nuestras vidas. Sin embargo, el centurión estaba más persuadido por el timonel y el dueño del barco que por las cosas dichas por Pablo, y como el puerto no era apto para pasar el invierno, la mayoría aconsejó zarpar de allí también. Si de alguna manera podían llegar a Fenice, un puerto de Creta que se abre hacia el suroeste y noroeste, e invernar ahí. Cuando el viento del sur sopló suavemente, pensando que habían obtenido su deseo, se hicieron a la mar, navegaron cerca de Creta. Pero no mucho después, se levantó un viento tempestuoso llamado Euroclidón. Cuando el barco fue atrapado y no pudo navegar contra el viento, nos dejamos llevar. Y luego estuvieron en la terrible tormenta por semanas a partir de ahí. Ahora, por un lado, Pablo dice, percibo. Tiene una percepción interior. Eso fue del Espíritu Santo. No había nada externo que lo corroborara. Tenemos la percepción de Pablo frente a los expertos, la mayoría y las circunstancias. El centurión estaba más persuadido por lo dicho por el timonel, ¿cierto? Él es el capitán. Él conoce las aguas de esa región, conoce los vientos, las estaciones. Ciertamente tiene razón, es el experto. Y luego dice que también fue persuadido por lo que el dueño del barco le dijo, porque el dueño, esto es lo que hace para vivir. No está dispuesto a incurrir en la pérdida de su barco, la pérdida de su carga. Él es un experto. Entonces tenemos a los expertos diciendo tenemos que irnos. Y luego dice, la mayoría aconsejó. Y sabemos que la mayoría siempre tiene la razón. Si todo el mundo lo dice,
tiene que ser correcto. ¿No es así? Si lo dicen los medios, tiene que ser cierto, ¿no? Entonces tenemos a los expertos, tenemos a la mayoría, y luego todas las circunstancias se alinearon. El viento del sur comenzó a soplar suavemente. Dijeron, hemos obtenido nuestro deseo. Este es el viento exacto que necesitábamos. Y hay un viento suave que sopla en la dirección correcta. Tienes a los expertos, la mayoría, y todas las puertas se han abierto, las estrellas se han alineado. Y por otro lado está... No, tengo una percepción interior. ¿Eres un experto? No. ¿Alguien está de acuerdo contigo? No. ¿Las circunstancias están alineadas? No. Pero tengo una percepción interna. ¿Quién tenía razón? ¿Pablo y su percepción del Espíritu Santo o los expertos, la mayoría y las circunstancias? Pablo era el que tenía razón. Y aquí está el meollo. Todo creyente tiene la capacidad de ser guiado por el Espíritu Santo así. Esa sensibilidad interior a los impulsos del Espíritu Santo puede y debe desarrollarse. De lo contrario, terminaremos en medio de muchas tormentas que de otra forma evitaríamos por completo. Algunos aquí hoy, y esto no es una palabra de Dios, pero ¿por cuántas personas están aquí? Hay personas aquí ahora, están en medio de una tormenta terrible. Podría haberse evitado. Necesitamos aprender a escuchar esa percepción interna. La Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, pero a veces en nuestras vidas y en nuestro mundo ruidoso, tenemos mucho ruido todo el tiempo, estamos siempre en nuestros dispositivos, mirando esto, desplazándonos, y no nos tomamos el tiempo para aquietarnos y familiarizarnos con la voz del Espíritu Santo y sus impresiones. En serio, Dios quiere hablarle a cada uno de sus hijos de esa forma. Eso no está fuera de lo normal, eso es la forma normal en que Dios guiará a sus hijos. Muy bien, pasemos al tercer centurión, y lo llamo el centurión que arresta. En Hechos 22 encontramos una historia. Pablo ha sido apresado por una multitud enfurecida en el templo de Jerusalén. Lo arrastran afuera, le están dando una paliza. Su intención era matarlo. Mientras el comandante de la guarnición romana se entera, se apresura con soldados y se llevan a Pablo de la multitud y encarcela a Pablo y ordena que lo torturen, que lo azoten, literalmente con un látigo con pedazos de hueso y metal para arrancarte la carne. La mayoría no sobrevive a una flagelación romana, pero ordena que lo azoten para descubrir la verdad. Vamos a torturarte para descubrir por qué la multitud se amotina, qué es lo que hiciste. Y retomamos la historia en este punto, Hechos 22, versículo 25. Y mientras lo ataban con correas, con cuerdas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿les es lícito azotar a un hombre romano y sin condena? Cuando el centurión oyó esto, fue y dijo al comandante: cuidado con lo que haces, este hombre es romano. El comandante vino y le dijo: dime, ¿eres romano? Él dijo que sí. El comandante respondió: con una gran suma obtuve esta ciudadanía. Y Pablo dijo: pero yo nací ciudadano. Entonces inmediatamente los que estaban para examinarlo, es decir, aquellos que estaban a punto de torturarlo, se retiraron de él. Y el comandante también tuvo miedo cuando supo que era romano y porque lo había atado. Era contra la ley romana. No podías atar a un romano, no podías encarcelar a un romano sin un juicio adecuado. Este chico se da cuenta de que podría estar en problemas porque le hizo esto a un romano. Este es mi punto. Pablo no dudó en ejercer sus derechos como ciudadano romano y no entró en conflicto con su cristianismo. Nunca dudó en ejercer sus derechos como ciudadano y no entró en conflicto con su cristianismo. De hecho, no solo aquí en esta historia, hizo lo mismo en Hechos capítulo 16. Deberían leerlo. Habla mucho de eso y se atrevió con los jefes de la ciudad porque era un ciudadano romano y habían violado la ley. Más tarde, en Romanos 25, apela al Tribunal Supremo del país y se le concede el uso de sus derechos como ciudadano. Ahora, algunos han llevado las palabras de Jesús sobre dar la otra mejilla a un extremo no bíblico. Jesús hablaba de ser
insultado. De hecho, es interesante, si lees en Juan capítulo 16, cuando Jesús está allí en el juicio, un oficial golpeó a Jesús con la palma de su mano. Por como Jesús le habló al sumo sacerdote, Jesús puso la otra mejilla. No, no lo hizo. Desafió al hombre y lo corrigió. Está en su Biblia. El libro de Juan capítulo 18. Ahora, escucha. Una cosa es si te insultan o te agreden de manera pequeña, es del todo diferente si tú o tu familia son amenazados con daños corporales, o si tu propiedad es incautada injusta e ilegalmente, o si las autoridades gubernamentales están tratando de silenciar el Evangelio. Esa es una situación muy diferente, totalmente. Nuestra propiedad fue incautada ilegal e injustamente. Trabajamos por 2 años, hicimos el trato, hicimos que diferentes propietarios nos vendieran, consolidamos la propiedad, trabajamos otro año en los planos. 3 días después de entregar los planos para poder construir, la zonificación permitía una iglesia. La agencia de reurbanización nos dejó fuera de nuestra propiedad y tergiversaron por completo la ley de dominio inminente de que si una carretera o un embalse debe construirse, entonces debes vender tu propiedad a un precio justo, pero lo usaron porque un gran almacén quería nuestra propiedad ahora que habíamos hecho todo el trabajo y lo armamos, y ellos iban a obtener algún beneficio de eso y nos dejaron fuera de la propiedad. Y nosotros protestamos, conseguimos abogados, dijimos no puedes hacer eso, y recuerdo que tuvimos una reunión con los representantes de este gran minorista y él dijo, oye, no estás actuando como cristiano. Los cristianos no deben protestar ni dar a conocer sus voces. No deberías presionar en nada. Tienes que ser un buen ciudadano, hacerte el muerto, darte la vuelta y hacer lo que las autoridades gubernamentales te digan. Debes ser obediente a tus autoridades. No estás actuando como cristiano. Estábamos en total desacuerdo. Terminó en un tribunal federal donde ganamos el caso. Cómodamente. Ahora sé que acabo de arar el campo de algunas personas, lástima. Si le estoy jalando la cola al tigre, que se aguante. Lo que dije es cierto. Ahora, en nuestro trato con las autoridades necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, es cierto. Pero dentro de ese contexto de ser guiados por Él, no es contrario a nuestro cristianismo usar los derechos que tenemos como ciudadanos y defender esos derechos. El apóstol Pablo lo hizo una y otra vez, a menos que el Espíritu te guía a hacer otra cosa. No es un conflicto para tu cristianismo. Tal vez sea ventajoso para ti ejercer tus derechos como ciudadano. Muy bien, permítanme pasar por favor a nuestro cuarto centurión. Este es el centurión que está en la cruz. Solo quiero leer un versículo. Mateo 27, versículo 54, dice, cuando el centurión y los que estaban con él mirando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron mucho, diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban viendo a Jesús. Ahora significa que lo estaban cuidando, observándolo, pero también significa que estaban mirando a Jesús. Ellos lo observaron. Vieron el terremoto, el cielo se oscureció, dice que velaron y vieron las cosas que se hacían. Lo vieron sufrir y morir. Observaron los eventos sobrenaturales, pero también observaron más que eso. El cinturón observó cómo Jesús trataba a sus enemigos. Él moría en la cruz, y las personas que lo crucificaron y maltrataron. El centurión escucha a Jesús decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Vio a Jesús aceptar a uno de los ladrones en la cruz, quien minutos antes lanzaba acusaciones e insultos contra Jesús. Pero él cambió de sentir y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Jesús dijo, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Vio a Jesús interactuar con sus enemigos, le vio perdonar a los que habían hecho mal contra él.
observó cómo Jesús trataba a su familia. Allí, mientras él colgaba en la cruz, están Juan y su madre. Él dice: madre, ahí tienes a tu hijo. Hijo, esta es tu madre. Desde ese día, la madre de Jesús, María, vivió en la casa de Juan. El centurión debió pensar: él está muriendo. Esta es la forma más cruel de matar a las personas, y él está pensando en su familia. Él no piensa en sí mismo. Observó y vio el impacto que Jesús tuvo en otros, personas que conocía, como el gobernador romano, Poncio Pilato. Sabía que Pilato era un hombre cruel que había crucificado a cientos antes de esto, sin ninguna conciencia al respecto en absoluto. Y ahora observa a Pilato desafiar a los judíos sobre Jesús. Dijo que Jesús era un hombre justo, tratando de liberarlo, y hace algo profundo. Pilato públicamente se lava las manos y dice delante de ellos: no tengo nada que ver con la sangre de este santo varón. Pilato está perturbado, conmocionado, y el centurión nunca antes había visto algo así. Viendo todas estas cosas, asimilando todo, sopesándolo, el centurión llega a esta conclusión: Jesús era el Hijo de Dios. Las personas ven y sopesan cosas sobre nosotros todo el tiempo, ¿sabían? La Biblia dice que somos epístolas vivientes, leídas por todos. Ven cómo tratamos a nuestros enemigos, a los que nos calumnian, a los que hablan en contra de nosotros. Las personas observan y sopesan cómo funciona nuestro cristianismo en realidad. Las personas ven cómo tratamos a las familias, a nuestros hijos, cónyuges, amigos. Ven el efecto que tenemos en los demás. Están viendo todo el tiempo y queremos que lleguen a la conclusión de que Jesús es el Hijo de Dios. Todas estas cosas no pasarían a menos que algo real sucediera aquí. Este quinto centurión, su nombre era Cornelio. Lo hallamos en Hechos capítulo 10 y él tiene un genuino respeto y amor por Dios, ora todo el tiempo. Incluso da limosnas, él cuida de los pobres. Y un ángel le hace una visita y le dice: tienes que enviar por Simón, llamado Pedro, y le dijo a Cornelio dónde estaba Pedro. Y dijo: mira, Pedro vendrá y te dirá palabras por las cuales tú y tu casa serán salvos. Mientras Pedro tiene una visión de Dios, el Espíritu le dice a Pedro: hay unos hombres en la puerta, ve con ellos sin dudar nada, yo los envié. Eran una delegación de la casa de Cornelio, y Pedro va con ellos, se presenta en la casa de Cornelio y están esperando escuchar las palabras de Pedro, y Pedro comparte a Cristo con ellos. Cornelio, toda su casa, todos sus amigos son salvos, se llenan del Espíritu Santo, hablan en lenguas. Pero aquí está la cosa. Cornelio amaba y respetaba a Dios, pero no era salvo. Cornelio oró, pero no era salvo. Cornelio dio limosna, pero no era salvo. Tenía que oír palabras para ser salvo. Amigo, es a través de la predicación del Evangelio que las personas son salvas. Para más información e inspiración, visita Bayles.com.